Desde los primeros días de la Iglesia, los seguidores de Cristo han enfrentado oposición y sufrimiento por su fe. Hay ejemplos en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento de hombres y mujeres que padecieron persecución. El relato de Esteban, primer mártir cristiano, nos da una lección sobre cómo enfrentar la persecución con valentía y fidelidad. Esteban era uno de los primeros diáconos, descrito en Hechos capítulo 6, verso 8. La palabra de Dios dice que estaba lleno de gracia y de poder, y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Su ministerio, su testimonio fiel, provocaron la envidia y el odio de algunos líderes religiosos judíos. En Hechos capítulo 7, Esteban es arrestado y llevado ante el Sanedrín. En su defensa, pronuncia un sermón que recorre la historia de Israel. Habla sobre la resistencia del pueblo a los profetas de Dios y acusa a sus acusadores de traicionar y asesinar a Jesús. Claro, los líderes religiosos, los fariseos, tienen una reacción. La reacción al sermón de Esteban fue violenta, como está pasando hoy en día en nuestra sociedad. No puedes debatir con una persona porque pierde la postura, se vuelve violenta, agresiva, no tiene palabras para debatir y entonces pierde toda credibilidad. Esto lo estamos viendo. Se ve mucho en la política. En Hechos capítulo 7, verso 54 vamos a leer lo siguiente. Oyendo estas cosas, el testimonio, las palabras de Esteban, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Le echaron fuera de la ciudad y la apedrearon. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban utilizó las mismas palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa fue la reacción de estos fanáticos religiosos. Apedrear, matar a un discípulo de Cristo. Si a Esteban lo mataron, le persiguieron, si metieron a varios discípulos en la cárcel por predicar de Cristo, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? Que no te extrañe que por causa de Cristo nos metan en la cárcel, digan falso testimonio sobre nosotros, nos persigan, nos censuren. Lo van a hacer. Al igual que a Jesús le hicieron un juicio injusto, dice la palabra que los fariseos compraron a romanos, compraron al pueblo, estaban entre sí compinchados. Había una corrupción tremenda en los tiempos de Jesús. Si en tiempos de Jesús, si hubo un juicio injusto a Jesús, nos tenemos que preparar porque se van a levantar hombres y mujeres y van a levantar falso testimonio contra nosotros, para acusarnos, para meternos en la cárcel, para perseguirnos. Que no nos sorprenda, porque llegará ese momento. Esteban no temió hablar la verdad, hablar de Jesús, incluso ante la posibilidad de la muerte. Y esa valentía nos desafía a ser audaces en nuestro testimonio de fe, sin importar las consecuencias. Como Jesús nos instruyó en Mateo capítulo 10, verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hay que tener valentía en el testimonio, valentía a la hora de predicar a Cristo.
Y sí, es fácil decirlo ahora que no sufrimos persecución. El tema es predicar de Cristo, es ser valientes cuando estemos en persecución. Cuando estés en medio de una cárcel, a oscuras. Cuando estés en un lugar donde no tengas la libertad de moverte, de estar con tu teléfono móvil, de estar en casa a gusto, descansando, comiendo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y eso le dio la fuerza, la sabiduría para enfrentar la oposición. Para ser testigos debemos depender del poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, verso 18 nos está exhortando y nos dice: sed llenos del Espíritu. De hecho, fue uno de los lemas que hace unos años atrás hicimos en varios campamentos para adolescentes, llenos del Espíritu Santo. Y lo dice en imperativo, verbo imperativo, sed, llenos del Espíritu Santo. Es decir, que nuestro deseo debe ser buscar el sed llenos del Espíritu Santo. Sed llenos. Y el Señor quiere que seamos llenos del Espíritu Santo. El problema es que nosotros no queremos. Porque eso implicaría dejar nuestra mala manera de vivir. En medio de su persecución, Esteban mantuvo su mirada en Jesús. Vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios, lo que le dio una perspectiva eterna, de esperanza. Y yo siento, es algo personal, que yo pienso, en ese momento en que Esteban está en el suelo, viendo el cielo a Jesús, yo siento y pienso que Esteban no sentía dolor. Mientras le apedreaban, no sentía dolor, porque su mirada estaba en Jesús. Dice que se puso de rodillas. Y en ese momento estaba Esteban mirando a Jesús. ¿Tú te imaginas ver a Jesús a la diestra del Padre? ¡Guau! ¡Qué espectáculo!, ¿verdad? ¡Qué imagen! Colosenses capítulo 3, verso 1 y 2. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso estaba haciendo Esteban. Mirando las cosas de arriba. Miró a Cristo sentado a la diestra de Dios. Incluso mientras era apedreado, Esteban mostró amor y perdón hacia sus verdugos, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y ese acto de amor radical nos desafía a perdonar, a amar a nuestros enemigos. Jesús lo dijo, Jesús lo enseñó, Mateo capítulo 5, verso 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto lo hizo Job. La palabra dice que cuando Job oró por sus amigos, Dios le quitó la aflicción. Y vaya amigos. Teniendo amigos así, que le increpaban, le decían: es que, Job, estás pecando, hay pecados en tu vida, algo estás haciendo mal para que Dios te envíe todo este castigo. Dice la palabra que Job oró por sus amigos y Dios le quitó la aflicción. Y Jesús nos está diciendo: amad a vuestros enemigos. Qué difícil, es amar a nuestros enemigos. Qué difícil es amar al que te persigue, al que levanta un falso testimonio contra ti. Nuestra función es amarles, bendecirles, y ya luego Dios hará justicia. La persecución contra los cristianos sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo. El ejemplo de Esteban nos ofrece principios para enfrentar la oposición. Fidelidad a la verdad, fidelidad a Dios, mantenernos firmes en la verdad del Evangelio sin importar las presiones o consecuencias. Dependencia del Espíritu, buscar ser llenos del Espíritu para recibir poder, sabiduría, valentía, para dar testimonio. La historia de Esteban es un recordatorio de la fortaleza, la gracia que Dios da a sus hijos en tiempos de persecución.
Siguiendo el ejemplo de Esteban podemos enfrentar nuestras propias pruebas con valor, con fe, confiando en que Dios está con nosotros y que nuestra recompensa no está aquí en la tierra, está en el cielo. La persecución, aunque es dolorosa, puede ser una oportunidad para glorificar a Dios y para crecer en nuestra fe, recordando siempre que bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, por causa de Jesús. Qué enseñanza tan importante nos da Esteban. Vamos a sufrir persecución. A lo mejor ya la estás sufriendo. ¿Estás preparado para esa persecución, para esos tiempos? Hoy más que nunca, que nuestra mirada esté en Jesús. ¿Qué harás? ¿Serás valiente como Esteban? ¿O abandonarás? Porque muchos abandonarán los caminos del Señor. Cuando sean confrontados, cuando sean puestos en cárceles, serán probados. Muchos van a negar a Jesús y se van a volver anticristos, porque negar a Jesús es ser anticristo. Muchos negarán a Jesús. Muchos serán coaccionados. Muchos se dejarán influenciar por las palabras de otros y abandonarán a Jesús. Lo hicieron discípulos. Juan capítulo 6, verso 66 habla de discípulos, no habla de multitudes, no, habla de discípulos. Dice que después de que Jesús diera esa palabra dura, muchos de sus discípulos le abandonaron. No está hablando de los 12 discípulos, están hablando de otros discípulos. Muchos que están en la iglesia levantando las manos, muchos que están en los púlpitos compartiendo la palabra, van a negar a Jesús cuando venga la persecución. Cuando venga el sufrimiento van a ser los primeros que van a salir corriendo. Hay un refrán, una frase popular que dice que cuando el barco se hunde, lo primero que salen, ¿verdad?, son las ratas. Y es verdad, entre nosotros hay ratas también. Hay lobos vestidos de ovejas que están ahí y al final esos son acusadores, al final esos son los que primero van a abandonar el barco de Jesús. Cuando empiecen a tocar su bolsillo, cuando empiecen a cerrar iglesias, van a ser los primeros que van a abandonar. Dice la palabra que el hijo se volverá contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra la nuera, y habrá división en la casa. Y eso se está produciendo hoy en día. Y se va a producir en los tiempos finales. El hijo entregará al padre, el padre entregará al hijo. Y en la casa no habrá paz. Vienen tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Y qué enseñanza nos da Esteban, ¿verdad? En tiempo de dolor, de prueba, de persecución, poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En medio de la prueba, actuar como Pablo y Silas. Hay testimonios de varios hermanos que han estado en prisión hace unos días atrás, injustamente. ¿Sabes qué hicieron en la cárcel? No se lamentaron, no se quejaron contra Dios. Empezaron a alabar y adorar a Dios. Y hubo un mover en esa prisión. Y a las horas fueron libres. En medio de la prueba, en medio de la persecución, en medio del horno de fuego, en medio del desierto, alaba, busca la presencia de Dios. Hazlo como Esteban, siendo apedreado. Alzó los ojos y miró al cielo y vio a Jesús a la diestra del Padre. Increíble. En persecución, en dolor, en esa prueba, Esteban incluso oró a Dios por sus enemigos. La primera opción de Esteban fue mirar al cielo, mirar a Jesús. ¿Cuál sería tu primera opción en tiempo de prueba?
¿Lamentarte, quejarte, volverte contra el acusador o acudir primero a Jesús? La respuesta depende de nosotros.